Cuando Dominic Morales entró a la sala de familia del Tribunal del Condado ese viernes por la mañana, esperaba cubrir otro caso rutinario de custodia. Lo que no esperaba era presenciar uno de los momentos más poderosos de justicia que había visto en su carrera. La sala estaba moderadamente llena. Familias esperaban nerviosas en los bancos de madera, algunas con niños pequeños que jugaban silenciosamente con juguetes, ajenos a la gravedad de las decisiones que se tomarían ese día. Dominic encontró un asiento en la tercera fila, su libreta lista, su grabadora discreta en su bolso. El juez Ronald Stephens presidía esa mañana. Dominic había investigado sobre él, 62 años, 30 años en el sistema judicial, conocido por ser estricto pero generalmente justo. Sin embargo, también había escuchado rumores en la comunidad latina sobre ciertos prejuicios, comentarios sutiles que indicaban que quizás no trataba a todas las familias de la misma manera. Caso número 5621. En el asunto de la custodia de Emma Lucía Torres, anunció el secretario de la corte. Una joven se levantó de su asiento en la parte trasera de la sala. Dominic estimó que tenía 25 o 26 años. Su nombre era Gabriela Torres, y mientras caminaba hacia el frente, Dominic notó varios detalles importantes. Llevaba ropa limpia pero claramente no era cara, un pantalón oscuro y una blusa color crema que probablemente había sido planchada esa mañana con mucho cuidado. Su cabello negro estaba recogido en un moño simple pero prolijo. Cargaba una carpeta manila que parecía estar llena de documentos. Lo que más llamó la atención de Dominic fue la niña pequeña que caminaba junto a Gabriela. Emma tenía aproximadamente 4 años, con el mismo cabello oscuro de su madre recogido en 2 coletas con moños rosados. La niña se aferraba a la mano de su madre con una mano y sostenía un pequeño oso de peluche con la otra. Del otro lado de la sala un hombre se levantó. Dominic reconoció el tipo inmediatamente. Traje caro, probablemente de $1000, cabello rubio perfectamente peinado, la confianza de alguien acostumbrado a que las cosas salieran a su favor. Junto a él estaba su abogado, igualmente bien vestido. Señora Torres, comenzó el juez Stephens, mirando por encima de sus lentes con una expresión que Dominic solo podía describir como condescendiente. Veo que está aquí sin representación legal nuevamente. Sí, su señoría, respondió Gabriela con voz clara pero temblorosa. No puedo pagar un abogado. El juez suspiró audiblemente, como si esto fuera un inconveniente personal. Señora Torres, le he explicado en audiencias anteriores que estos son asuntos serios. La custodia de un menor no es algo que deba tomarse a la ligera. Lo entiendo, su señoría. Tomo esto muy en serio. Claramente no lo suficiente como para conseguir representación apropiada, murmuró el juez, aunque lo suficientemente alto para que todos escucharan. Dominic sintió que su sangre comenzaba a hervir. Sacó su bolígrafo y comenzó a tomar notas rápidas. El abogado del padre, un hombre llamado Richard Blackstone, según los documentos de la corte, se puso de pie con una sonrisa confiada. Su señoría, mi cliente, el señor Brandon Mitchell, está aquí hoy para solicitar la custodia completa de su hija Emma. Como hemos documentado en nuestras presentaciones anteriores, la señora Torres no tiene los medios para proporcionar un ambiente estable para la niña. No tiene los medios, interrumpió Gabriela. Trabajo 2 empleos para mantener a mi hija. Señora Torres, advirtió el juez con tono severo, no interrumpa al abogado o la sacaré de mi sala. Gabriela apretó la mandíbula pero asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Continúe, señor Blackstone, indicó el juez. Gracias, su señoría. Como decía, la señora Torres vive en un apartamento de un dormitorio en un barrio cuestionable. Trabaja en turnos irregulares, lo que significa que la niña a menudo está al cuidado de vecinos o familiares que ni siquiera hablan inglés correctamente. Esos vecinos y familiares son mi madre y mi hermana, dijo Gabriela en voz baja pero firme, y hablan perfectamente bien. Señora Torres, el juez golpeó su mazo ligeramente. Última advertencia. Dominic observó cómo las manos de Gabriela temblaban ligeramente mientras sostenía su carpeta con más fuerza. Mi cliente, por otro lado, continuó Blackstone, tiene una casa de 4 dormitorios en un vecindario excelente, una carrera estable como gerente de ventas, y puede proporcionar a Emma oportunidades educativas que la señora Torres simplemente no puede ofrecer. Oportunidades. La voz de Gabriela se quebró ligeramente. Él ni siquiera la conoció hasta hace 6 meses. Yo he estado con Emma cada día de su vida. El juez Stephens se quitó sus lentes y miró a Gabriela con una mezcla de cansancio e irritación. Señora Torres, entienda que este tribunal debe considerar el mejor interés de la niña. El amor maternal, aunque admirable, no es suficiente. Los niños necesitan estabilidad, recursos y oportunidades. ¿Y cree que un extraño puede darle eso mejor que su propia madre?, preguntó Gabriela, su voz temblando de emoción. Señor Mitchell no es un extraño, es el padre de la niña.
Un padre que desapareció cuando descubrió que estaba embarazada, respondió Gabriela. Un padre que nunca pagó un centavo de manutención. Un padre que solo apareció cuando heredó dinero de su abuelo y decidió que ahora quería ser padre. Blackstone se levantó rápidamente. Su señoría, esas son acusaciones sin fundamento. Mi cliente estaba pasando por dificultades personales en ese momento, pero ahora está en una posición donde puede proporcionar el tipo de vida que toda niña merece. El juez asintió pensativamente. Señora Torres, ¿tiene evidencia de estas alegaciones sobre el señor Mitchell? Gabriela abrió su carpeta. Sí, su señoría. Tengo mensajes de texto de cuando le dije que estaba embarazada. Tengo correos electrónicos donde le pedí ayuda y él se negó. Tengo correos electrónicos. Señora Torres, eso fue hace años. La gente cambia. El señor Mitchell claramente ha madurado y ahora quiere ser parte de la vida de su hija. Pero su señoría, ¿tiene empleo estable actualmente?, preguntó el juez, cortándola. Sí, trabajo en una cafetería de día y limpio oficinas por la noche. ¿Cuánto gana? Gabriela vaciló, claramente sabiendo a dónde iba esto. Aproximadamente $1,800 al mes después de impuestos. El juez escribió algo en sus notas. ¿Y su apartamento cuesta cuánto? $950 al mes. Eso deja muy poco para comida, ropa, cuidado médico, educación. Nos las arreglamos, dijo Gabriela firmemente. Emma tiene todo lo que necesita. Está bien alimentada, bien vestida, va a una buena guardería que probablemente consume una porción significativa de sus ingresos restantes, interrumpió el juez. Dominic vio lágrimas comenzar a rodar por las mejillas de Gabriela. La pequeña Emma, sintiendo la angustia de su madre, comenzó a apretar su mano más fuerte. Su señoría, intervino Blackstone, aprovechando el momento. Además de las preocupaciones financieras, hay asuntos culturales que el tribunal debe considerar. Dominic se enderezó en su asiento. Aquí venía. ¿Asuntos culturales?, preguntó el juez. Sí, su señoría. La señora Torres habla principalmente español en casa. La niña está siendo criada en un ambiente donde el inglés es secundario. Esto podría perjudicar su desarrollo educativo. Eso es ridículo, exclamó Gabriela. Emma es bilingüe. Habla perfectamente ambos idiomas. Ser bilingüe es admirable, dijo el juez con un tono que sugería que no lo creía realmente. Pero en este país, el inglés debe ser la prioridad. El señor Mitchell puede asegurar que la niña reciba una educación apropiada en inglés. Dominic no podía creer lo que estaba escuchando. Comenzó a escribir más rápido, documentando cada palabra. Hay algo más, su señoría, continuó Blackstone. Hemos recibido informes de que la señora Torres a veces deja a la niña con familiares que pueden tener estatus migratorio cuestionable. Gabriela palideció. Eso no es, mi familia está aquí legalmente. ¿Puede proporcionar prueba de eso?, preguntó el juez. Yo no debería tener que probar el estatus legal de mi familia cuando no tiene nada que ver con mi capacidad para criar a mi hija, respondió Gabriela, su voz temblando de indignación. Señora Torres, dijo el juez con tono condescendiente, si va a criar a una niña en este país, debe asegurar que está rodeada de personas que respetan nuestras leyes. Todos respetamos las leyes. La voz de Gabriela subió. Somos ciudadanos estadounidenses. Emma nació aquí. Yo nací aquí. ¿Por qué estamos siendo tratados como si fuéramos criminales? Nadie la está tratando como criminal, respondió el juez, aunque su tono sugería exactamente eso. Simplemente estamos considerando todos los factores relevantes para el bienestar de la niña. Factores relevantes. Gabriela ahora estaba temblando de emoción. O factores como el color de mi piel y mi apellido. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez se puso rojo. Señora Torres, sugiero que tenga cuidado con sus acusaciones. No son acusaciones, su señoría. Son observaciones. Observaciones sobre cómo me ha tratado desde el momento en que entré a esta sala. Sobre cómo asume que no puedo cuidar a mi hija porque no gano tanto dinero como un hombre blanco. Sobre cómo cuestiona mi hogar, mi familia, mi idioma, todo lo que soy. Dominic vio a varias personas en la galería asentir sutilmente. Ella no era la única que lo había notado. Suficiente, dijo el juez firmemente. Señora Torres, este tipo de conducta no la ayudará en su caso. Entonces permítame mostrarle lo que sí ayudará, dijo Gabriela, su voz ahora calmada pero llena de determinación. Abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos. Su señoría, aquí tengo las boletas de calificaciones de la guardería de Emma. Como puede ver, está en el percentil 95 en todas las áreas de desarrollo. Su maestra escribió que Emma es una de las niñas más brillantes y socialmente ajustadas que ha tenido. Le entregó los documentos al secretario de la corte, quien los pasó al juez. Aquí tengo cartas de recomendación de mi empleador en la cafetería y de la compañía de limpieza. Ambos atestiguan que soy trabajadora confiable.
Nunca he faltado a un día de trabajo y que a menudo llevo a Emma conmigo cuando no tengo cuidado y que siempre me aseguro de que esté bien cuidada. Más documentos pasaron al juez. Aquí están los registros médicos de Emma. Como puede ver, nunca ha faltado a una cita médica. Está al día con todas sus vacunas. Nunca ha tenido una emergencia médica porque siempre estoy atenta a su salud y bienestar. El juez comenzaba a verse menos seguro, pero Gabriela no había terminado. Aquí tengo fotografías de nuestro apartamento. Sí, es pequeño. Sí, está en un vecindario que usted podría considerar cuestionable. Pero está limpio, es seguro y está lleno de amor. Emma tiene su propia cama, su propio espacio para jugar y una madre que la ama más que a nada en el mundo. Gabriela hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Y aquí, continuó sacando otro conjunto de documentos. Tengo algo que creo que el tribunal encontrará particularmente relevante. ¿Qué es?, preguntó el juez, ahora claramente curioso a pesar de sí mismo. Son mensajes de texto y correos electrónicos del señor Mitchell. No de hace 5 años, su señoría, de hace 3 meses. Blackstone se levantó rápidamente. Su señoría, no hemos visto esta evidencia antes. Esto es emboscada. La emboscada fue cuando ustedes aparecieron hace 6 meses tratando de quitarme a mi hija, respondió Gabriela firmemente. Permítame ver esos documentos, ordenó el juez. Gabriela le entregó su teléfono y copias impresas de los mensajes. Mientras el juez leía, su expresión comenzó a cambiar. Dominic se moría por saber qué decían esos mensajes. Estos mensajes, comenzó el juez lentamente, parecen sugerir que el señor Mitchell está menos interesado en el bienestar de la niña y más en venganza, completó Gabriela. Porque lo rechacé, porque no quise volver con él cuando apareció con su dinero heredado, porque le dije que Emma y yo estábamos mejor solas. Brandon Mitchell, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Eso no es cierto. Yo quiero a mi hija. ¿Quieres a tu hija?, interrumpió Gabriela, volviéndose hacia él con furia en sus ojos. ¿Sabes cuál es su color favorito? ¿Sabes que tiene miedo de los truenos? ¿Sabes que duerme con ese oso de peluche todas las noches porque se lo di cuando tenía 6 meses? ¿Sabes que su comida favorita es el arroz con frijoles que hace mi mamá? ¿Sabes algo sobre ella más allá de que existe? Brandon abrió la boca pero no salió ningún sonido. Exactamente, dijo Gabriela. No sabes nada porque nunca te importó. Y ahora quieres quitármela, no porque la amas, sino porque tu orgullo está herido. Su señoría, intervino Blackstone desesperadamente. Estos son ataques emocionales sin fundamento. Sin fundamento. El juez levantó el teléfono. Señor Blackstone, he leído estos mensajes. Su cliente literalmente escribió, y cito, voy a quitarte lo único que te importa. Vas a ver lo que se siente rechazarme. El silencio en la sala era absoluto. Ese mensaje, continuó el juez, su tono ahora completamente diferente, fue enviado 2 semanas antes de que el señor Mitchell presentara su petición de custodia. Brandon había perdido todo el color de su rostro. Señor Mitchell, dijo el juez con tono severo, ¿tiene algo que decir en su defensa? Yo estaba enojado cuando escribí eso, no lo decía en serio. ¿No lo decía en serio?, preguntó el juez. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué presentó una petición de custodia si su único motivo era lastimar a la señora Torres? Blackstone se levantó rápidamente. Su señoría, mi cliente ha tenido tiempo para reflexionar sobre sus acciones pasadas. Ahora genuinamente quiere... Señor Blackstone, interrumpió el juez, sugiero que pare ahí antes de hacer esto peor para su cliente. El juez se volvió hacia Gabriela, y Dominic notó que su expresión había cambiado completamente. Ya no había condescendencia. Ahora había algo que parecía respeto mezclado con vergüenza. Señora Torres, comenzó el juez, su voz mucho más suave, lamento la forma en que he manejado esta audiencia. Permítame ser franco, hice suposiciones sobre usted basadas en factores que no deberían haber influido en mi juicio. Su situación económica, su origen cultural, su edad, nada de eso debería haberme cegado a lo que es obvio. Gabriela pareció sorprendida por este cambio. ¿Qué es obvio, su señoría? Que usted es una madre excepcional. La evidencia que ha presentado hoy muestra a una mujer que ha hecho sacrificios increíbles para asegurar que su hija tenga todo lo que necesita. No todo lo que el dinero puede comprar, sino todo lo que realmente importa. Amor, estabilidad emocional, educación, salud y un sentido de identidad y cultura. El juez hizo una pausa, mirando sus notas. Dijo algo antes que me impactó. Dijo que estaba siendo tratada diferente por su apellido y su apariencia. Inicialmente lo rechacé, pero tiene razón. Si una mujer con un apellido diferente, con un ingreso similar pero diferente origen étnico, hubiera entrado a esta sala, sospecho que mi tono habría sido diferente. Dominic escribía frenéticamente. Este era un momento extraordinario, un juez admitiendo públicamente su propio sesgo. No puedo deshacer mis palabras anteriores, continuó el juez,
pero puedo asegurar que mi decisión sea basada en la evidencia real frente a mí, no en mis prejuicios. Se volvió hacia Brandon y su abogado. Señor Mitchell, basado en la evidencia presentada hoy, está claro que su petición de custodia completa no está motivada por el mejor interés de la niña, sino por motivaciones personales vengativas. Esto es inaceptable, Su Señoría, comenzó Blackstone, pero el juez levantó su mano. No he terminado. Además, usted no ha demostrado ningún esfuerzo genuino por establecer una relación con su hija durante los primeros 4 años de su vida. Apareció solo cuando le fue financieramente conveniente. Eso no es lo que hace un padre dedicado. El juez golpeó su mazo. La petición del señor Mitchell para custodia completa es denegada. Gabriela dejó escapar un sollozo de alivio, abrazando a Emma contra ella. Sin embargo, continuó el juez, creo que Emma podría beneficiarse de tener a su padre en su vida, si el señor Mitchell puede demostrar que genuinamente está interesado en su bienestar y no en venganza. ¿Qué significa eso, Su Señoría?, preguntó Gabriela con cautela. Significa que voy a ordenar visitas supervisadas. El señor Mitchell puede ver a Emma 2 veces al mes durante 2 horas cada vez, bajo la supervisión de un profesional del tribunal. Si después de 6 meses demuestra que puede ser un padre responsable y amoroso, consideraremos expandir esas visitas, pero la custodia principal permanece con usted, señora Torres. Gracias, Su Señoría, dijo Gabriela, llorando abiertamente ahora. Hay más, dijo el juez. Señor Mitchell, va a pagar manutención infantil retroactiva desde el nacimiento de Emma. El tribunal calculará la cantidad apropiada. Además, pagará la manutención actual según las pautas estatales. Brandon parecía que iba a protestar, pero una mirada de Blackstone lo detuvo, y finalmente, el juez miró directamente a Gabriela. Quiero disculparme públicamente, señora Torres. Usted vino a mi sala hoy como una madre que lucha por su hija, y yo la traté con desdén y prejuicio. Eso fue inexcusable. Usted merece respeto, no solo como parte de este proceso legal, sino como ser humano y como madre dedicada. Gabriela asintió, todavía llorando, incapaz de hablar. ¿Hay algo más que quiera agregar?, preguntó el juez. Gabriela se limpió las lágrimas y tomó una respiración profunda. Sí, Su Señoría. Quiero decir que aprecio su honestidad y su disposición a admitir su error. Eso toma coraje. Pero también quiero que entienda que esto no es solo sobre mí. Hay miles de madres latinas que pasan por esta sala cada año. Madres que trabajan 2 o 3 empleos. Madres que hacen todo lo posible por sus hijos, y muchas de ellas no tienen la suerte de tener evidencia como la que yo traje hoy. Son juzgadas, y sus hijos son quitados basándose en prejuicios sobre su cultura, su idioma, sus ingresos. El juez escuchó en silencio. Espero, continuó Gabriela, que lo que pasó aquí hoy le haga pensar sobre esos otros casos, sobre esas otras familias, porque cada niño merece estar con un padre amoroso, sin importar cuánto dinero tenga ese padre o cómo suene su apellido. Tiene toda la razón, respondió el juez, y le prometo que tomaré en serio sus palabras. Después de que la sesión terminó, Dominic se acercó a Gabriela en el pasillo. La joven madre estaba siendo abrazada por lo que parecían ser su madre y su hermana, todas llorando lágrimas de alivio. Disculpe, dijo Dominic suavemente. Soy Dominic Morales, periodista independiente. Lo que sucedió allí dentro fue extraordinario. ¿Podría hablar con usted sobre su experiencia? Gabriela la miró con ojos cansados pero agradecidos. Va a contar mi historia. Si usted me lo permite, sí. Gabriela miró a Emma, quien estaba jugando felizmente con su oso de peluche, ajena al drama que acababa de ocurrir. Está bien, pero por favor no se trate solo de mí. Cuente la historia de todas las madres que no tuvieron la suerte que tuve hoy. 2 días después, Dominic y Gabriela se sentaron en un pequeño café. Emma estaba en la guardería, permitiendo a Gabriela hablar libremente. Cuéntame cómo empezó todo esto, pidió Dominic. Gabriela tomó un sorbo de su café antes de comenzar. Brandon y yo nos conocimos cuando yo tenía 20 años. Él era encantador al principio, pero cuando descubrió que estaba embarazada, cambió por completo. Me dijo que no estaba listo para ser padre, que arruinaba su vida. Me ofreció dinero para un aborto. ¿Qué hiciste? Le dije que respetaba su decisión de no querer ser padre, pero que yo iba a tener a mi bebé. Desde ese día desapareció. No respondía a mis llamadas, bloqueó mi número. Nada. ¿Cómo te las arreglaste? Mi familia me ayudó. Mi mamá cuidaba a Emma mientras yo trabajaba. Mi hermana me ayudaba con pañales y ropa. No fue fácil, pero nunca me arrepentí de mi decisión. ¿Cuándo reapareció Brandon? Hace 6 meses. Su abuelo murió y le dejó una herencia significativa. De repente quería ser padre, pero cuando le dije que podía ver a Emma pero que las cosas serían en mis términos, se enojó. Dijo que si no volvía con él, me quitaría a Emma. ¿Pensaste que podría hacerlo? Gabriela asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Tenía miedo. Él tiene dinero, tiene un abogado caro,
Tiene una casa grande. Yo solo tengo mi amor por mi hija. Pensé que quizás eso no sería suficiente. ¿Qué te hizo decidir luchar? Emma, dijo Gabriela simplemente. Una noche ella me preguntó por qué yo lloraba tanto. Le dije que estaba preocupada. Ella puso sus manitas en mis mejillas y me dijo, no te preocupes, mami, yo te cuido. En ese momento supe que tenía que luchar. No por mí, sino por ella. ¿Cómo conseguiste toda esa evidencia? Trabajé en ello durante meses. Cada vez que Brandon me enviaba un mensaje amenazante, lo guardaba. Pedí cartas de recomendación a mis empleadores. Reuní todos los documentos de Emma. Tomé fotografías de nuestro apartamento. Documenté todo. Eso fue muy inteligente. Tuve que serlo. Sabía que me enfrentaba a un sistema que ya estaba inclinado en su contra. Como mujer latina de bajos ingresos, sabía que tendría que trabajar el doble para probar lo que debería haber sido obvio, que soy una buena madre. ¿Qué sentiste cuando el juez comenzó a cuestionar todo sobre ti? Gabriela suspiró profundamente. Sentí rabia, sentí humillación, pero sobre todo sentí miedo, porque me di cuenta de que no importaba cuánto amara a mi hija, no importaba qué tan buena madre fuera, él me estaba viendo como menos valiosa porque no encajaba en su idea de lo que debería ser una madre. Pero algo cambió, sí. Cuando mostré los mensajes de Brandon, creo que el juez finalmente se dio cuenta de que había sido cegado por sus propios prejuicios, que había asumido que un hombre blanco con dinero sería mejor padre que una mujer latina trabajadora. ¿Crees que su disculpa fue sincera? Gabriela pensó por un momento. Creo que sí, no tenía que disculparse públicamente. Podría haber simplemente tomado su decisión y seguir adelante, pero eligió admitir su error frente a todos. Eso toma humildad. ¿Qué esperas que pase ahora? Espero que el juez Stephens realmente reflexione sobre lo que dijo. Espero que la próxima vez que una madre latina entre a su sala, la vea como un ser humano primero, no como un estereotipo, y espero que otros jueces aprendan de esto también. Dominic publicó la historia una semana después. Como esperaba, generó una respuesta masiva, pero lo que no esperaba era una carta personal del juez Stephens. Querida señorita Morales, decía la carta, he leído su artículo sobre el caso Torres. Quiero agradecerle por cubrir esta historia con tanta honestidad y sensibilidad. También quiero informarle que he implementado cambios en mi sala. Ahora requiero que todo mi personal, incluido yo mismo, tome entrenamiento sobre sesgo implícito. Además, estoy trabajando con el tribunal para crear recursos para padres que no pueden pagar representación legal. El caso de la señora Torres me abrió los ojos a cuántos de mis propios prejuicios inconscientes estaban afectando mis decisiones. Estoy comprometido a hacer mejor las cosas. Gracias por ser una voz para aquellos que a menudo no son escuchados. Dominic leyó la carta 2 veces, sintiendo una mezcla de esperanza y satisfacción. El cambio real era posible. 3 meses después, Dominic recibió una llamada de Gabriela. Tienes que ver esto, dijo Gabriela con entusiasmo. Se encontraron en el mismo café. Gabriela trajo una carpeta llena de cartas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Dominic. Cartas de otras madres, explicó Gabriela, sus ojos brillando. Después de que tu historia se publicó, docenas de mujeres me contactaron. Madres latinas que pasaron por experiencias similares. Algunas ganaron sus casos, otras no tuvieron tanta suerte. Gabriela abrió la carpeta y comenzó a leer. Esta es de María. Perdió la custodia de sus hijos porque el juez decidió que su apartamento era demasiado pequeño. Los niños fueron a vivir con su ex esposo, quien los descuidó tanto que eventualmente el Estado tuvo que intervenir. Dios mío, susurró Dominic. Esta es de Ana. Le quitaron a su hija temporalmente porque trabajaba 2 empleos, y el juez decidió que eso significaba que no podía cuidarla apropiadamente. Tardó 2 años y miles de dólares que no tenía en recuperarla. Gabriela continuó leyendo carta tras carta, cada una más desgarradora que la anterior. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó Dominic finalmente. Porque quiero hacer algo. Quiero ayudar a estas mujeres, y pensé que quizás tú y yo podríamos trabajar juntas. ¿Qué tienes en mente? Quiero iniciar una organización, un grupo que proporcione recursos, información legal básica y apoyo emocional a madres latinas que enfrentan batallas de custodia. Quiero que sepan que no están solas, que pueden luchar y ganar. Dominic sintió una sonrisa crecer en su rostro. ¿Cómo puedo ayudar? Sigue contando nuestras historias, sigue documentando estas injusticias. Tu voz, tu plataforma, puede ayudarnos a alcanzar a más personas, puede ayudarnos a crear cambio real. Y así comenzó una nueva asociación. Dominic continuó cubriendo historias de familias latinas navegando el sistema judicial. Gabriela creó Madres Unidas, una organización que proporcionaba recursos y apoyo a madres en batallas de custodia. 6 meses después, Madres Unidas había ayudado a más de 50 familias. Algunas ganaron sus casos, otras llegaron a acuerdos justos, pero todas se fueron sabiendo que no estaban solas, que había una comunidad apoyándolas. Un año después del caso,
Dominic fue invitada a hablar en una conferencia sobre reforma del sistema judicial familiar. Entre la audiencia, notó al juez Stephen sentado en la primera fila, tomando notas cuidadosas. Después de su presentación, él se acercó a ella. «Señorita Morales», dijo con una sonrisa cálida, «excelente presentación. Su cobertura del caso Torres ha tenido un impacto que probablemente ni siquiera imagina». «¿Cómo así?», preguntó Dominic. «He compartido su artículo con todos los jueces en nuestro condado. Ahora es lectura obligatoria en nuestro entrenamiento de sesgo implícito, y 3 otros condados han implementado programas similares basados en lo que aprendieron de ese caso». Dominic sintió lágrimas en sus ojos. Eso es increíble». «No», dijo el juez. «Lo que es increíble es el coraje de la señora Torres y su dedicación a contar su historia. Ustedes dos están cambiando el sistema, una historia a la vez». Esa noche, Dominic le envió un mensaje a Gabriela. «Acabas de recibir un reconocimiento del juez Stephens. Tu valentía está cambiando el sistema». La respuesta de Gabriela llegó minutos después. «No es solo mi valentía, es nuestra valentía. Todas las madres que se negaron a quedarse calladas, todos los periodistas como tú, que cuentan nuestras historias, todos los jueces como Stephens que están dispuestos a admitir sus errores y cambiar. Juntos, estamos creando un futuro mejor». Dominic guardó ese mensaje, agregándolo a su colección creciente de recordatorios de por qué su trabajo importaba. Porque en algún lugar había una niña llamada Emma que crecería con su madre que la amaba, y en algún lugar había un juez que había aprendido a ver más allá de sus prejuicios, y en algún lugar había 50 familias que habían encontrado esperanza cuando pensaban que no había ninguna, y todo comenzó con una madre valiente que se negó a ser silenciada, y una periodista que se aseguró de que su historia fuera escuchada. Porque así es como cambia el mundo, una historia a la vez, una verdad a la vez, una voz a la vez, y Dominic Morales seguiría contando esas historias, porque eso era lo que hacía. Era una contadora de historias, y las historias de su gente merecían ser contadas.